Esto es Londres Blanco y vamos a hablar de Tottenham Wolves. Acá estamos, esta vez en una previa más. Esta vez enfrentamos de nuevo a los Wolves. En la otra vez no habíamos hecho previa en video en sí, pero ahora vamos a hacerla porque es un partido realmente muy importante. Justo pudimos arreglarnos tiempos para poder grabar, así que partido que se va a disputar este miércoles 22 de septiembre a las 15:45 horario argentino. Ahí pueden estar viendo también los horarios en los demás países. De visita va a ser en el Molineux, en Wolverhampton, en la ciudad de Birmingham, lo que sería, para lo que es el primer paso en esta Carabao Cup. La tercera ronda sería en la Copa de la Liga, que es esa competición donde, bueno, jugamos nuestra última final con un sabor finalmente amargo, pero también es la competición en la que ganamos nuestro último título. No se llamaba Carabao Cup en ese momento, pero en 2008 el Tottenham pudo levantar por última vez, lamentablemente, un título a nivel local y a nivel general, y fue en esta misma competición la Copa de la Liga. Así que recuerdos dulces y amargos, ambos dos. Recordemos que el Tottenham también viene de jornadas complicadas, con una derrota por 3-0 del Chelsea, un empate complicado en Rennes y también otra derrota por 3-0 en Crystal Palace en Londres. Y este fin de semana deberá medirse otra vez en un derby de Londres, esta vez visitando al Arsenal. Y después de esto, como ven ahí en pantalla, estaremos recibiendo al Mura de Eslovenia el 30 sobre finales de este mes. Y el 3 de octubre, sobre el principio del siguiente, estaremos recibiendo también al Aston Villa, y luego tendremos un descanso por fecha FIFA hasta el 17 de octubre, que es cuando regresamos a la actividad por Premier League ante el Newcastle. Como decíamos antes, es un partido crucial, quizás un poco mucho crucial, ¿no? Pero es una eliminación directa de una competición quizás no tan importante, pero bueno, al ser eliminación directa, este partido tiene su riesgo y también envuelto en un contexto complicadísimo para el Tottenham en estas últimas semanas. Sí, Mati, la verdad es que nos encontramos en un momento gris que se puede volver negro. Con lo que pase en los próximos días, ya está gris tirándose oscuro. Una derrota el miércoles te deja muy mal parado en lo que es la mentalidad para los jugadores en un derby que arrancaste sacándole un montón de puntos de diferencia al Arsenal, pero que ya como que les dejaste volver al ruedo y estar cerca tuyo nuevamente. Em, entonces, también tenemos que pensar lo que vos decías. Es la última copa que se ha ganado. Y cuando hablamos de las expectativas de la temporada, también hablamos que la Carabao Cup es la copa más corta. Y no solamente es la copa más corta, sino que la final debería ser nuevamente en febrero. Es decir, que es la copa que más rápido se resuelve. Y siempre se nos ha dado bien, por lo menos para llegar hasta semifinales. Y después ha dependido de justamente del fixture, si nos tocaba el peor rival o como nos pasó la temporada pasada, nos tocó el Brentford en la semifinal. Entonces, es una copa que obviamente no es una copa de renombre que vos digas, bueno, está jugando a la Champions, pero no olvidemos que exceptuando esa final de Champions, la 18-19, siempre se ha querido ganar un título. Y lamentablemente hemos estado lejos últimamente de ganarlo, excepto hasta la de esta temporada anterior. Y obviamente en esa final de Champions. Después te tenés que ir 3 años más atrás en otra final de Carabao Cup para una final. Entonces, es un torneo que se nos da bien y que, como vos decís, veniendo de partidos que
exceptuando obviamente el primer tiempo del Chelsea, que realmente fue algo positivo, que podemos decir que se debería construir en base a eso, a pesar de que ciertos intérpretes no estuvieron a la altura, pero sí digamos, el dibujo táctico, la manera de anular las principales fortalezas de los rivales. En este caso, al no jugar Champions y estar tan complicado también, siendo honestos, en una clasificación al cuarto puesto, teniendo un plantel corto en donde primero estás con un Harry Kane que no está completamente motivado por lo que se le da en la cancha, por un Son que viene tocado, las restricciones de los jugadores que no permitieron poder estar en el partido pasado con el Crystal Palace, resultando en un 0-3. Entonces, es un partido de suma importancia porque ya sabemos que la FA Cup, al ser tan larga, el club siempre la deja de lado. En algún momento de la temporada, cuando se complica el calendario, se complique la Conference, se complique el tema de la Premier, haya algunas lesiones, la que van a dejar de lado va a ser claramente la FA Cup. Entonces, por lo menos, tenés que cuidar a esta competición como para decir, bueno, por lo menos la Carabao tenemos que llegar mínimo a la semi. Y en la semi ves si te toca alguien que te mata, que te puede matar, como puede ser el City, que ni siquiera es que te puede matar, porque justamente si uno es el técnico, ya vimos lo que pasó en la primera, por más de que van a tener otro rodaje, pero seguramente esa semifinal va a ser en el transcurso del mercado de traspasos y alguien pueda llegar. Entonces, hay que cuidarla. La verdad es que hay que cuidarla y hay que cambiar la cara, porque mentalmente lo que vimos en el segundo tiempo, Mati, para mí fue clave. La fragilidad mental de los jugadores ante situaciones particulares y goles en contra que en un escenario que no se deberían dar los aniquiló. Y vamos a tener que enfrentar después de este partido un derby que de perderse, de perderse este partido, te deja ya en una temporada que decís, ¿y ahora qué es lo próximo que puede pasar? Sí, totalmente. La verdad que como decías, y me parece que la clavaste al principio, estamos en un contexto gris que se puede convertir en negro y que venía de ser un contexto bastante brillante sobre el principio de la temporada y justamente nos enfrentamos de nuevo a un rival que supimos vencer, pero como decías y como veníamos viendo en estos últimos tiempos, no se lo superó a ese rival realmente, que estamos hablando de los Wolves en aquella visita que ganamos por 1-0 en un gol de penal de Dele Alli, en un partido donde sufrimos mucho los ataques por fuera, sobre todo de Adama, Trincao, Semedo, Marsal también, que aunque no sea tan ofensivo, también pudo hacer sus aportes en ataque. Pero realmente un partido que sufrió mucho el Tottenham simplemente por un planteo mezquino del técnico y esperemos que eso cambie ahora, viendo que un planteo un poco más ofensivo dio resultados en el primer tiempo. Como decíamos, es un rival que perdió 1-0 contra nosotros. En esas tres primeras fechas de Premier League también perdió 1-0 tanto contra el Leicester y contra el Manchester United. Después se recuperaron, digamos, venciendo por 2-0 ante el Watford, pero volvieron a caer esta última semana por 2-0 y ante el Brentford, que es un rival recién ascendido, aunque tenga sus fortalezas, no deja de ser un recién ascendido, y se enfrentarán ante el Soton en este fin de semana. Así que veremos si optan por un equipo más titular o suplente. Nosotros lo que intentamos de preparar, junto a la ayuda también de Mati Andrades, miembro de la Peña de Spur Buenos Aires, que le queremos agradecer mucho por siempre estar atento a nuestras consultas, quizás un poco más desde lo táctico, que él lo tiene más claro. Vemos que ellos van a plantear un equipo suplente, pero no tan suplente, sobre todo más suplente en la delantera, pero quizás en la defensa un poco más titular y lo que se viene viendo. Justamente arrancamos con un suplente, con John Rudy, que sería el arquero en lugar de José Sá, pero como decimos, vamos a ver si es John Rudy o José Sá. Obviamente la opción titular es José Sá. La defensa sería una línea de 3, un 3-4-3, que es lo que venimos viendo en el equipo de Bruno Lage, con por derecha viene jugando Killman, pero no sería raro tampoco que entre Willy Bolly. Cody, que es el capitán, sería el central por el centro, y por izquierda jugaría Saiz, que es lo que se viene repitiendo, es esa línea 3 que viene jugando. Los carrileros
serían Kijana Hoever por izquierda y Ait Nuri por derecha, ambos suplentes, o por lo menos en relación a lo que venimos viendo en Premier, y Dendoncker y Moutinho ocuparían el medio, obviamente Dendoncker reemplazando a Neves, y arriba irían con Hwang Hee-chan, que es ese delantero coreano que vimos jugar en el RB Leipzig, donde estaba llamado a ser el reemplazante de Werner, pero no pudo dar la talla, y con Podense del otro lado, detrás de el rematador, el delantero, que va a ser Fabio Silva, que no lo vimos tan fino y puede ser una ventaja para el Tottenham, pero también es algo general de los Wolves que venimos viendo y después vamos a comentar. De nuevo, ahora habiendo finalizado con el 11 de los Wolves, vamos con nuestro 11 y que lo vas a decir vos, Juan Pablo, y obviamente teniendo en cuenta todo lo que es este contexto donde tenemos un pasado muy negativo, un futuro complicado, que se viene un derby contra el Arsenal, y digamos en el presente un rival que tiene mucho juego por fuera, pero quizás no tanta jerarquía, porque quizás opten por un equipo un poco más suplente, y como veníamos charlando en la previa, números muy pobres en cuanto a la definición, no solo por jugadores como Fabio Silva o Adama, sino también por sus máximos artilleros que no están en su momento, pareciera. Sí, Mati, y la verdad es que hay que recalcar algo porque es fundamental. No se puede cometer el error que se cometió contra el Crystal Palace, de darles la pelota, dejarlos venir y darles confianza. Porque justamente, como vimos en los expected goals que deberían haber anotado, que eran 9, tan solo metieron 2. Es decir, que si le das la confianza y te anotan un gol, se van a sentir con total, se van a sentir en total plenitud para seguir atacando y seguir convirtiendo. Entonces, no podés permitirles que ganen terreno, que ganen facilidad, que jueguen cómodos. Tenés que atacarlos y obligar al equipo a que te defienda, a que esté retrasado y a que esté preocupado. Nada que ver a lo que vimos en el partido anterior, en donde nosotros fuimos los preocupados durante la mayor parte del tiempo en correr a sus jugadores. Y justamente lo que armamos, ¿no? Previo a ponernos a grabar, eran dos equipos distintos en base a si se juega con línea de 4 o línea de 5. ¿Y por qué está nuestra duda? Porque obviamente tenés a un Berwin que hoy se lo vio con una bota, que indicaría que probablemente por mínimo un mes, mes y medio, ¿quién te dice 2? No pueda jugar. Donde tenés a un Lucas Moura que también está tocado, donde tenés a un Son que recién vuelve y que no podés volver a sobrecargar. También tenés a un Ceseñón que viene de no poder hacer pretemporada, de lesionarse con las juveniles y no saber si puede formar parte. Pero bueno, habiendo dicho todo esto, en una línea de 4, nosotros creeríamos que Lloris iría al arco, lo más probable siendo un partido que se le va a dar importancia. Tanganga podría ser el lateral, justamente porque de vuelta, y ahí vamos a la táctica que usa el Wolves, que vos mismo me lo decías, que fue la información que nos pasó Matías Andrade, como doblegan tanto la banda, teniendo carrilero y teniendo extremos, si no está Tanganga cuidando el lateral, la verdad es que un Doherty solo estaríamos teniendo pesadillas, si eso ocurre. Después Davinson con Rodon podrían ser los centrales. Rodon podría ser el central zurdo, que es más cómodo, y Davinson por derecha. Después Davis. En el medio Wings formaría parte, porque si no, bueno, ¿no? ¿En qué otra oportunidad podrá formar parte? Y un skip para dar no solamente ese doble pivote, sino poder entrelazar un poco más lo que es la defensa con el ataque, ¿no? Y en el ataque hay un par de nombres que Ali no vemos que salga. Realmente, vos lo decías, no salió en ningún partido. ¿Por qué saldría ahora? Así que Dele Alli será una fija. Brian Hill
ha rendido bastante bien cuando ha estado. Y Ndombele podría ser otro que ayude a crear y a darle a Dele Alli, a Brian Hill o mismo a Harry Kane por esos 60 minutos que tuvo en el partido pasado contra Mainz, una pelota para que pueda definir y que pueda darnos o el inicio al marcador o Dios quiera la victoria. Y si no fuera este el planteo de 4 defensores, nos estaríamos yendo a una defensa de 5, donde veríamos de carrileros a Doherty, posiblemente a Sessegnon, en ese caso, si es que llega, si no será Davis también. Tanganga como stopper derecho, que lo hemos visto, que de hecho fue uno de sus mejores rendimientos la temporada pasada contra el Chelsea, en ese partido donde jugó de stopper derecho también. Davinson jugará probablemente de líbero y Rodon de central por izquierda. Y después, bueno, Skip y Ndombele en el medio para poder tener recuperación, tener la pelota, poder mantenerla, porque a veces, mismo en el partido ayer, a veces nos sorprendíamos como diciendo, no puede ser que estén Jovier, Ndombele, Lo Celso y aún así no tengamos la pelota. No debería pasar, sobre todo contra un Wolves que le gusta ser más directo. Después Dele Alli, de un falso extremo que se acomodaría más de media punta, como lo hacía en las temporadas que mejor rindió, con Kane de 9 y a un Hill que estará obviamente cambiando de banda en lo que sea necesario para poder afectar el juego. Y un nombre que nos encantaría ver, Mati, sería Marcandai, ¿no? Por lo menos un buen gato. Sí, sí, podría ser. La verdad que yo veo el partido enfocado un poco más para los titulares que para suplentes y juveniles, pero realmente teniendo tan poco banco y tan pocas opciones, segundas opciones, digamos, podría ser tranquilamente. Como decías, Kane suponemos que va a estar de arranque y como pasó en Conference, suponemos que también jugará 60 minutos y los otros 30 serán para Dane Scarlett, como estuvo pasando. Yo no descartaría la opción de Pierre-Emile Højbjerg, aunque viene jugando muchísimo. Es un jugador que tiene mucha carga de minutos siempre, entonces no lo descartaría. Pero realmente complicado armar un equipo hoy, estuvimos debatiendo bastante. Y yo, si tuviera que optar por uno, iría por esa especie de 4-3-3, 4-2-3-1 que hablaste sobre el principio, con un Dele Alli, Brian Hill y Kane como mayores amenazas en el ataque y un mediocampo formado por quizás Skip, Harry Winks y Ndombele, medio alternando roles, porque también vimos a Brian Hill jugando de interior, básicamente en Conference, con un Dele Alli que pudo jugar de extremo izquierdo también, que antes jugaba de extremo derecho, que también estuvo ocupando en Premier el lugar del interior también, entonces es como un equipo donde quizás no haya tantos roles fijos, pero sí bastante rotación y cubrir sobre todo las bandas, que es donde más van a atacar los Wolves y sobre todo de contra y con velocidad y demás. Así que muchísimas gracias a todos por estar viendo hasta acá. Síganos en nuestras redes sociales que verán que han cambiado porque estamos intentando de hacer una alianza entre todo lo que es la Peña de Spurs Buenos Aires, todos sus miembros, intentar de repartir cargas en toda esta tarea de tanto YouTube, Spotify, Instagram, Twitter y veremos si podemos agregar más redes. Así que déjennos sus comentarios también sobre qué les pareció el video en sí y qué les parece que va a ser la alineación el día miércoles. Así que los dejo con Juan Pablo también para que se despida. Sí, la verdad me gustaría estar un poco más ilusionado con este partido, pero creo que este partido depende de uno. Y bueno, como todos podríamos decir, ¿no? Pero es un partido contra su ex equipo y va a tener que sacar un as debajo de la manga. Totalmente. Así que nos vemos la próxima. Adiós.